académicamente productivo, humanamente productivo, sí. Y no sé por qué, ahí empezó a grabar. Ya. A ver, déjenme ver. Ya. Clase fotosíntesis. Pero aquí no empieza la clase, empieza más adelante, mucho más adelante. No se asusten, no es tanto, no es tanta materia, pero traté de poner harta imagen para que se entendiera bien. Bueno, la semana pasada, perdón, la última clase, lo que vimos fue el proceso de respiración celular. Y el proceso de respiración celular tiene que ver con cómo los organismos heterótrofos producen energía química para sus funciones vitales, para realizar su metabolismo. Pero hay otro tipo de organismos vivos que son los autótrofos, son las plantas y otros organismos que producen su propio alimento, producen su propia energía, no la tienen que obtener de otros, porque en el proceso de la respiración celular, lo vimos en la clase, estos organismos vivos, para poder tener esta energía química en forma de ATP, necesitan alimentarse, necesitan incorporar ciertas macromoléculas a su cuerpo a través de la alimentación y de la digestión. En el caso de los organismos autótrofos, estos organismos autótrofos y particularmente los que realizan fotosíntesis, es decir, los fotótrofos, lo que hacen es generar esta misma energía química para producir azúcares, para producir estas macromoléculas a partir de elementos muy sencillos, como la luz solar o el CO2 o el agua, lo que aparece aquí. Fíjense que en esta imagen está el resumen de lo que implica el proceso de fotosíntesis que realizan estas plantas, en general las plantas, estos organismos fotótrofos. Lo que hacen es, a partir de agua que absorben desde las raíces, a partir del dióxido de carbono que está en la atmósfera y de energía solar, logran, a través de este proceso de fotosíntesis, generar azúcares y como producto también generan oxígeno, el cual liberan a la atmósfera y es un elemento, un componente clave para el proceso de respiración celular, que es el que vimos con anterioridad. Pero el hecho de que liberen grandes cantidades de oxígeno estos organismos fotótrofos hace que este proceso de fotosíntesis sea uno de los procesos químicos más importantes para la vida en la Tierra. Es el más importante para la vida en la Tierra. Si las plantas, si estos organismos autótrofos no generaran oxígeno, no podría existir la vida en la Tierra de los heterótrofos, porque nosotros necesitamos ese oxígeno, ¿ya? Entonces están ambos procesos vinculados y por lo tanto estamos relacionados, bueno, como todo en la naturaleza. Justamente la relación, el vínculo entre el proceso que vimos en la clase pasada, o la última clase, que es el de respiración celular, y el de que vamos a ver hoy día, que es el de fotosíntesis. En la respiración celular, si ustedes recuerdan, esto se realizaba en las mitocondrias de las células de los heterótrofos, y en este proceso se requería de azúcares. ¿Y de dónde nosotros obteníamos esos azúcares? Bueno, los obteníamos de estos organismos autótrofos que son los que lo producen y los que lo contienen. Nosotros nos alimentamos de estos organismos y con esos azúcares que ingresan a la mitocondria eh, se realiza el ciclo del ácido cítrico donde se va a obtener energía a partir de estos azúcares. Y en esta etapa, o sea, en este proceso de respiración celular, además de estos azúcares, lo que se requiere es oxígeno, fíjense.
Sin el oxígeno no se podría realizar este proceso, no se podría obtener ATP. Por lo tanto, es clave la fotosíntesis, porque la fotosíntesis nos entrega los azúcares y también nos entrega el oxígeno. ¿Y qué es lo que se produce desde la respiración celular? Energía química, ATP, pero también CO2. Y ese CO2 es fundamental para la fotosíntesis. Es un insumo para realizar el proceso de fotosíntesis. Entonces, hay un vínculo muy cercano, directo, uno depende del otro y uno le entrega elementos al otro proceso para que pueda realizarse. Están absolutamente vinculados. Ahora bien, ¿qué es la fotosíntesis? Este proceso tan nombrado, conocido, que se los pasan en el colegio. ¿En qué consiste la fotosíntesis? El proceso de fotosíntesis consiste eh, en tomar, utilizar, o este proceso en donde las plantas o los autótrofos utilizan energía luminosa. Aquí está, energía luminosa. ¿Qué otra cosa utilizan? Utilizan electrones del agua, por eso se necesita agua, pero particularmente lo que se requieren son los electrones del agua. Y además se requiere el CO2, dióxido de carbono, el carbono particularmente, ¿para qué? Para formar glucosa. Aquí está. La glucosa que tiene esa estructura está conformada por carbonos, hidrógenos, oxígenos que provienen de los reactantes, ¿cierto? De los insumos que llegan a esta hoja o a este órgano verde. Y además se libera, después de este proceso, oxígeno. Por lo tanto, en este proceso se requieren elementos muy, muy sencillos y básicos para formar una molécula que nos va a permitir a todos tener energía, ¿cierto? A las plantas y luego a los heterótrofos. Ahora, ¿quién cuáles fueron los primeros organismos que realizaron este proceso? Y por eso están las imágenes ahí abajo, en la diapositiva. Los primeros organismos que desarrollaron el proceso de fotosíntesis fueron las bacterias fotosintéticas, que se conocen como cianobacterias. Las cianobacterias que están ahí en las imágenes, esas son imágenes de cianobacterias, fueron las primeras bacterias que fotosintetizaron y que empezaron a generar el oxígeno en la atmósfera que hoy nos permite la vida, ¿ya? Así que las cianobacterias son muy importantes en todo este proceso. Ahí está el resumen de lo que ocurre en la fotosíntesis. Em, Está el agua, que yo les decía que lo que hace es donar electrones, particularmente el agua lo que hace es aportar con electrones que van a excitarse y van a entregar energía a energía que se va a almacenar en moléculas de NADPH y ATP. También se requiere del dióxido de carbono, que es el aceptor final de estos electrones, es el que va a recibir estos electrones que se van a excitar y van a pasar por una cadena de proteínas. ¿Para qué? ¿Para qué esta agua dona estos electrones? ¿Para qué este dióxido de carbono acepta estos electrones? Finalmente, ¿qué ocurre? Ocurre que se forma, después de todas estas reacciones químicas, carbohidratos. ¿Qué se forma? Primero, se forma un gliceraldehído 3-fosfato, lo vamos a ver con detalle más adelante. Y a partir de este carbohidrato, que es más sencillo, se forma finalmente una moléculas de sacarosa o de almidón, ¿ya? Y se libera oxígeno. ¿Cuáles son los organismos autótrofos? Los organismos que realizan este proceso. Bueno,
La mayoría medirá las plantas. Pero no solo son las plantas, también las algas y las cianobacterias sintetizan su propio alimento, también realizan fotosíntesis. Eh, la mayoría de los reportajes respecto em, a la, a la pérdida de pulmones verdes nos hablan de talas masivas en, por ejemplo, el Amazonas, de plantas terrestres, y eso, por supuesto, que afecta al medio ambiente y em, producto de esas talas disminuye la cantidad de plantas que están aportando con oxígeno. Pero quienes más aportan con oxígeno son las algas. En el océano hay muchas algas y parte importante del oxígeno atmosférico proviene de ahí. Entonces las algas también son importantes y por eso también es importante cuidar el océano, ¿ya? Para poder cuidar esas algas y que no haya espacios contaminados y por lo tanto no se pierda esa diversidad de algas que está aportando también con oxígeno. Y obviamente las cianobacterias, que en su mayoría también se encuentran en el mar, ¿ya? Ahora, ¿dónde particularmente tiene lugar la fotosíntesis en estos organismos autótrofos? Es en un lugar, en una estructura, en un organelo endomembranoso que se llama cloroplasto. Yo me imagino que la mayoría tiene claro desde el colegio que la fotosíntesis se realiza en el cloroplasto. ¿Cómo es un cloroplasto? Y por eso les puse estas imágenes para que ustedes no vean solamente el esquema que siempre aparece en los libros, sino que vean eh, cómo en el microscopio uno puede observar también un cloroplasto a simple vista o por lo menos con un microscopio muy básico, ¿ya? No a simple vista, pero con un poco de aumento uno logra ver los cloroplastos. Estas son imágenes de un microscopio, esto de hecho yo lo hago en laboratorio. Hay una planta acuática que es muy común en los canales, se llama elodea. Si uno saca una hojita de elodea, es muy transparente y eso ayuda para poder observar estos cloroplastos. Entonces uno pone un poco de luz y se ve perfectamente los cloroplastos, que son estas pelotitas de color verde, ¿ya? Y ahora, bueno, estos cloroplastos, ¿dónde se encuentran? Los cloroplastos se encuentran principalmente en las partes verdes de las plantas. Por eso las plantas son verdes, porque el cloroplasto es verde. Eh, por lo tanto, pueden encontrarse en los tallos de color verde o en las hojas de color verde de las plantas o de los organismos autótrofos. Ahora, el color verde, ¿de dónde proviene el color verde? ¿Alguien sabe de dónde proviene ese color verde? ¿Por qué son verdes? Profesora, habla sobre por qué se genera el color verde de forma como física por la luz o porque son verdes de por sí de forma biológica. Ya hablo de qué, de qué hablaste de la luz. Por ahí va. Sí, es que cuando en física se presenta un color es porque es el color ausente que hay ahí y por eso se genera el color verde. Es como un poco raro, es enredado. Ok. Eh, Su compañera le mencionó, ¿alguien que tenga otra idea antes de seguir? Mm, profesora, ¿Hay alguien? ¿Sí? por la Creo que por clorofila. la clorofila o no. Exactamente. Súper bien. Pero tiene un trasfondo que tiene que ver con la luz, como decía su compañera. Entonces, ambas respuestas dan cuenta de lo que está ocurriendo. El color verde de las plantas proviene de un pigmento que es la clorofila, ¿ya? Y vamos a ver más adelante en qué son los pigmentos y por qué este pigmento es verde, ¿ya? Y tiene que ver con la longitud de onda de la luz. Por eso parte de lo que ustedes mencionaron está bien, ¿ya?
Ok, ahora, ¿dónde hay más cantidad de cloroplastos en la planta, en los órganos verdes? Porque no está en cualquier parte. Lo que ustedes ven ahí es un corte transversal de hoja. O sea, si nosotros tomáramos una hoja muy delgada y lográramos hacer un corte, o sea, si ponemos una hojita y la partimos en lonjas, como cuando ustedes van a comprar jamón o queso al supermercado, entonces uno pues, si pone una hoja y hace unos cortes con un... Existe eso, existen muestras, existe un aparato que hace esos cortes muy delgados, podríamos observar algo como lo que se presenta en la imagen. Las hojas tienen una cara superior y una cara inferior, ahí están, y entre medio hay también células, ¿ya? Que es donde ocurre todo este proceso de la fotosíntesis. Las plantas tienen una epidermis superior y tienen una epidermis inferior. Estas son células de la epidermis. Si se dan cuenta, las células de la epidermis están en color muy transparente. Pero ahora, si nosotros vemos la parte central, lo que hay entre medio de estas dos epidermis, vemos que hay muchas células. Esas células se llaman células mesofílicas o células del mesófilo. Y estas células del mesófilo son distintas. Fíjense que son verdes, están coloreadas verdes. ¿Por qué? Porque en su interior tienen cloroplastos. Y justamente es aquí, en este tipo de células, donde se produce la fotosíntesis. Recuerdan que al principio de la clase yo les dije que en la fotosíntesis se necesitaban luz, pero también se necesitaba de un gas, se necesitaba de CO2. Nosotros acá estamos viendo que las células tienen cloroplastos, que va a llegar la energía solar en algún momento, pero ¿por dónde entra o dónde está el CO2 aquí? Bueno, acá abajo, en la cara inferior, en la epidermis inferior de las plantas, hay una estructura que se llama estoma. Los estomas son como nuestros poros de nuestra piel, ¿ya? Y estos poros, estos estomas se abren y se cierran, y se abren y se cierran para dejar entrar o salir CO2 y oxígeno. En este caso, vean ustedes acá, este estoma permite que el CO2 ingrese a las células. Y de esa manera, entonces, ahora tenemos CO2 disponible. O la planta tiene CO2 disponible para realizar la fotosíntesis. Y cuando el proceso de fotosíntesis se realiza, uno de los productos es el oxígeno. ¿Y qué ocurre con ese oxígeno? Tiene que salir de la planta, porque es un desecho para la planta. ¿Y por dónde sale? Por este mismo estoma, ¿cierto? Y es en este lugar también, en estas células, donde queda almacenada las moléculas orgánicas. ¿Qué moléculas orgánicas? La sacarosa, el azúcar que se forma o el almidón. Cuando la planta quiere reservar, produce mucho azúcar, mucha glucosa, lo que hace es, si no la necesita, la guarda, la almacena en órganos de reserva. Eso lo vimos, ¿cierto? En plastidios, en los amiloplastos, en forma de almidón. Entonces guarda ese almidón y queda almacenado en las hojas o queda almacenado en órganos de reserva como los frutos, como los tubérculos, ¿ya? Y ahora, la planta realiza el proceso de fotosíntesis en las hojas. Produce estas moléculas orgánicas, estos azúcares, pero estos azúcares no solo se necesitan en la hoja, se necesitan en los tallos, se necesitan en las raíces, se necesitan en las partes altas donde se están formando las nuevas hojas, en los meristemas que le llaman, en estas células embrionarias de la planta, y cómo viajan a través de esto. Fíjense que aquí dice haces vasculares. Los haces vasculares son las venas que ustedes ven en las hojas. Ese es el nombre correcto. Son los haces vasculares
es un sistema radicular, un sistema de, no radicular, perdón, es un sistema de venas que tienen las hojas y que permiten que estas moléculas orgánicas que se producen en la hoja viajen por toda la planta, ¿ya? Y que lleguen a todos los lugares de la planta donde se requiera, ¿ya? Ok. Aquí simplemente, bueno, aquí hay otra imagen de mesófilo. Aquí están los estomas un poco más grandes, así se ven en el microscopio y así se ven en un microscopio más maravilloso que tiene imágenes casi 3D, los estomas, ¿ya? En la planta. Ok, entonces ya sabemos que la fotosíntesis se realiza en las partes verdes, que las partes verdes tienen cloroplastos, que los cloroplastos son organelos, pero ¿cómo es ese cloroplasto? ¿Cómo son esos organelos? Aquí está un esquema de lo que sería un cloroplasto. El cloroplasto es un organelo endomembranoso porque tiene membrana y tiene doble membrana. Tiene dos membranas lisas, una membrana externa, una membrana interna y tiene un espacio entre ellas, que se llama espacio intermembrana. Y dentro de estas dos membranas hay un espacio que se llama estroma, al espacio interior, pero en este estroma, en este espacio interior, hay unas estructuras que tienen forma de moneda que se llaman tilacoides. Son como unos sacos aplanados eh, y estos tilacoides, estos sacos aplanados, se encuentran unidos u organizados en pilas. Es como si ustedes pusieran una cantidad de monedas apiladas, una sobre la otra, y forman estas estructuras apiladas que se llaman granas. Por lo tanto, aquí ustedes pueden ver 4, 5 granas. 1, 2, esa que está atrás, 4, 5 granas. ¿Y por qué están formadas esas granas? Por estos sacos aplanados que se llaman tilacoides. En los tilacoides es donde se realiza la fotosíntesis. Entonces, se realiza en los órganos verdes, si vamos de lo macro a lo micro, en los órganos verdes de la planta, particularmente en el cloroplasto, pero específicamente en los tilacoides que están dentro de los cloroplastos. Ahí hay otra imagen de lo mismo, del macro a lo micro, ¿cierto? Estamos acá en la hoja, si hacemos un corte, esta fotosíntesis se realiza en las células del mesófilo, y en estas células hay cloroplastos, así se ve en el microscopio, ahí está pigmentado, coloreado. ¿Y dónde en el cloroplasto? Otro zoom en los tilacoides, ¿ya? Ahí hay otra imagen de lo mismo, otro esquema, digamos, de este cloroplasto y de los tilacoides, que es donde se realiza parte importante de la fotosíntesis. ¿Qué parte de la fotosíntesis se realiza en los tilacoides? Ustedes también habrán escuchado de que la fotosíntesis se divide en una etapa luminosa y una etapa oscura, ¿cierto? También en los libros lo pueden encontrar como la etapa luminosa. Se conoce como etapa dependiente de la luz, eso es lo más correcto, y la etapa oscura es la etapa independiente de la luz. Por lo tanto, no es que la etapa oscura se produzca de noche, ¿ya? Ojo con eso. Ambas se producen de día, pero una requiere luz y la otra etapa no requiere de luz. Y acá en la imagen está esa división de las dos partes de la fotosíntesis que se realiza en el cloroplasto. La etapa luminosa, aquí dice reacciones luminosas, pero se refiere a la etapa luminosa o dependiente de la luz, se realiza en los tilacoides. Y la etapa oscura o independiente de la luz se realiza en el estroma de este cloroplasto, ¿ya? Y la etapa oscura o independiente de la luz tiene un nombre esa etapa. O sea, ¿qué ocurre en esa etapa? Ocurre un ciclo. Y ese ciclo se llama ciclo de Calvin, porque el que lo descubrió tenía ese apellido. Ciclo de Calvin. Entonces, este proceso de fotosíntesis se realiza en el cloroplasto, pero en lugares distintos, dependiendo de la etapa. La etapa luminosa o dependiente de la luz se realiza en los tilacoides
y la independiente de la luz o etapa oscura se realiza en el estroma. En la etapa luminosa se realiza ocurre una serie de reacciones que van a permitir generar moléculas que acumulan energía, y en la etapa oscura es donde se producen las moléculas de azúcar, se fija el carbono, ¿ya? Pero vamos a ver esto a continuación. Esta imagen es lo mismo, es una imagen que nos muestra cómo se ve realmente el cloroplasto. Acá tenemos una célula vegetal y fíjense que acá está el cloroplasto y este es un zoom a ese cloroplasto y acá se ven las granas de tilacoides. Así se ve en la realidad, ¿ya? Ok. Yo les dije que la etapa luminosa o dependiente de la luz se produce en los tilacoides. Ya, vamos a seguir con este zoom. En los tilacoides, que son estos sacos aplanados. Si nosotros ahora sacáramos uno de estos sacos aplanados para ver cómo ocurre esta etapa luminosa, aquí hay un pedacito de ese saco aplanado que cortamos por la mitad y ¿qué es lo que se ve? Se ve en las membranas de los tilacoides una serie de estructuras. Recuerden que cuando ustedes estudiaron membrana, ya saben que en las membranas hay proteínas. Entonces acá, lo que ustedes ven aquí en distintos colores, son proteínas que están en esta membrana del tilacoide. Y es en estos complejos de proteínas donde se produce la etapa luminosa. Entonces, dijimos, planta, la hoja, en la hoja hay una estructura central que son las células del mesófilo, ahí están los cloroplastos, y si ahora vemos dentro del cloroplasto, la etapa luminosa se realiza en los tilacoides, pero ¿en qué parte del tilacoide? En las membranas. ¿Y dónde? En las membranas, ¿en qué estructura? En los complejos de proteína que tienen las membranas de los tilacoides. ¿Cómo se llaman esas estructuras? Lo vamos a ver más adelante, pero les cuento que esas estructuras, esos complejos de pigmento y proteína, se llaman fotosistemas, ¿ya? Pero más adelante vamos a hablar de ello. Antes de entrar de lleno a la estructura donde ocurre la captación de luz, que son los fotosistemas que están en las membranas de los tilacoides, repito de nuevo, es importante volver para entender el concepto del pigmento y de la clorofila, ¿ya? Porque en estas proteínas que están en la membrana de los tilacoides hay unos complejos acá de proteínas, pero también de pigmentos. Entonces, estas proteínas tienen en su interior también unidas clorofilas, pigmentos de clorofila. Y por lo tanto aquí se va a captar la luz. Las plantas tienen este pigmento en su mayoría que se llama clorofila. Pero, ¿qué es un pigmento? Un pigmento es toda sustancia que absorbe luz. Por lo tanto, en el caso de las plantas, quienes absorben esa luz en ciertas longitudes de onda son principalmente las clorofilas. Ese es el pigmento que está presente en su mayoría en las plantas. Y las clorofilas, este pigmento absorbe la luz en algunas longitudes de onda y en otras longitudes de onda las refleja. Ustedes ven acá en el gráfico dos tipos de clorofila, porque las clorofilas son de dos tipos, clorofila A y clorofila B, pero clorofila, están los carotenoides, que son otro tipo de pigmentos, pero ¿qué es lo importante? Lo importante y lo que creo que se fijen es que en esta gráfica, en el eje X, están las longitudes de onda de la luz y en el eje Y la cantidad de luz absorbida. Entonces acá lo que vamos a ver es
a qué longitudes de onda los distintos pigmentos que están acá absorben luz. Si se dan cuenta, las clorofilas están absorbiendo en las longitudes de onda de cercanas al 400 y entre 400 y el 500, ¿cierto? Aquí está la línea verde, que es de la clorofila A, la verde más clara, que es la de la clorofila B. Incluso los carotenoides, que son otro pigmento, también absorben la luz en estas longitudes de onda, entre los 380 y los 520, ¿cierto? 500, por ahí, 480. Y también en estas longitudes de onda, entre los 650 y los 680, ¿cierto? O 630 y 680, por ahí. Y fíjense que abajo en el eje X hay colores, distintos colores. Entonces, ¿qué significa eso? Que las clorofilas absorben la luz en estas longitudes de onda, por lo tanto absorben en la luz que tiene esta coloración o tiene estos colores azul violeta, azules, o entre el amarillo y el naranja. ¿Y qué ocurre con el resto de la longitud de onda de la luz? En estas no absorbe, y en aquellas longitudes de onda donde estos pigmentos no absorben la luz, la reflejan. Entonces, los pigmentos absorben en ciertas longitudes de onda y en otras longitudes de onda donde no absorben la luz, la reflejan. Y las clorofilas no absorben la luz en esta longitud de onda que es la de color verde. Por esa razón la reflejan y por eso la clorofila es verde, porque refleja la luz en esas longitudes de onda. Y por eso las plantas se ven verdes. ¿Ya? Ya. Son las 12, hagamos un recreo para entrar de lleno a la etapa luminosa y la etapa oscura o etapa dependiente e independiente de la luz y no quedar con este contenido cortado, ¿ya? Vimos la primera parte, que es la más general, y ahora después del recreo, vamos a entrar de lleno a las 12 etapas, ¿ya? Entonces, son las 12 a las 12:15 acá, ¿ya? Nos vemos más ratito, en 15 minutos.
Ya, estoy de vuelta. Parece que hay mucha luz aquí, ¿o no? No, está lo mismo en realidad. No importa que me vean a mí. Lo importante es que vean la clase, ¿ya? Ya estoy de vuelta. Voy a continuar. No paré de grabar. Voy a parar ahora de grabar.